con el fantasma. Entonces vamos a ver qué significa el fantasma, la escena, cómo está conformada, a partir de qué se arma y más o menos cómo podemos pensar el fantasma en el tránsito clínico. No, mi amor, no. Por lo menos ahora no, más tarde tal vez. Ok. Entonces, vamos a ver cómo se origina, cómo lo vamos armando, cómo se puede más o menos pesquisar en el análisis, cómo se trabaja dentro del análisis y qué implica o qué ha implicado también históricamente el fantasma. Lo primero que vamos a tener claro para trabajar el fantasma es que lo vamos a ubicar, ¿verdad? Como una fórmula en tanto concepto matemático, ¿verdad? O sea, es algo que está conformado en el centro de unos paréntesis, entonces es una sola unidad, ¿verdad? Que vamos a leer, ¿verdad? Que tiene un número concreto de elementos. Y la raíz, el núcleo del fantasma, ¿cómo lo vamos a localizar o cómo lo localizamos? Lacan va a plantear que el núcleo del fantasma, o vamos a empezar a ubicar el fantasma, en el momento en el que el sujeto se coloca como objeto, el momento en que el sujeto se vuelve un objeto para el otro. ¿Para qué? Para llenar la falta del otro, ¿verdad? Y esa falta que hemos dicho del tercer piso, ¿verdad? Donde nosotros venimos en el lado de la demanda y tenemos ese abarrado. Entonces, en el momento en que el sujeto dice, necesito convertirme en esto para llenar esa falta del otro. Ahí, en ese momento en que el sujeto se vuelve objeto, ahí vamos a localizar el núcleo del fantasma. Entonces, la identificación del sujeto con el objeto que llena la falta del otro va a ser el núcleo del fantasma. ¿Verdad? Ahí es ahí donde lo vamos a poder empezar como encontrar ese núcleo. Y ahora vamos a ver, partiendo de ahí, ¿qué es el fantasma? ¿Para qué nos sirve? ¿Verdad? Entonces, lo primero, sabemos que de un lado está el deseo y con el deseo, del otro lado del grafo tenemos el fantasma. Entonces, lo que vamos a tener ahí, ¿qué vamos a tener? Que este fantasma constituye una lógica, una forma lógica que sostiene el deseo. ¿Verdad? Que sostiene el deseo. Y esta lógica, ¿verdad? Nos va a decir Lacan, está soportada por un guión. Un guión. Pero no pensemos en cualquier guión. Pensemos en el guión de una obra de teatro. Pensemos en el guión de una ópera, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué tiene un guión? Personajes, diálogos, escenas. Personajes, diálogos, escenas, ¿qué más? argumento, Argumento. ¿Qué más? Acotaciones, Define acotaciones, Esteban. que es cuando, digamos, si alguien entra o alguien sale, se tiene que indicar qué Correcto. función se hace. Pónganle mucha atención a esto que acaba de decir Esteban. Tenemos claro que tiene todo esto, pero tiene exactamente acotaciones, tiene todas las indicaciones. Por eso les decía, pensemos en el guión de una obra de teatro o en el mejor de los casos de una ópera, ¿verdad? Porque estas acotaciones que señala Esteban, ¿qué dicen en un guión? ¿A dónde está la luz? ¿Para dónde se mueve la luz? ¿De qué lado para qué lado entra el personaje? ¿Cuánto se queda? ¿A qué distancia de los otros personajes? ¿Dónde está una mesa? ¿Dónde está una silla? ¿Dónde está el final? ¿Se entiende? ¿Verdad? Por eso una escena de un minuto pueden ser 30 hojas de un guión, porque tienen que estar todas estas indicaciones para que cada uno de los personajes, como ustedes dijeron, sepa dónde se tiene que ubicar, para que cada uno de esos personajes sepa cómo es el diálogo, porque sabemos que se dialoga, ¿verdad? Se dialoga no solo con las palabras, sino entro levantando, enjachando, o entro aquí o entro así, ¿verdad? Porque todo el diálogo también está allí en ese guión. Entonces, cuando Lacan nos propone que el fantasma constituye una lógica que da sostén al deseo y que esa lógica está soportada por un guión, lo que vamos a poder proponer es que el fantasma propone el guión deseante del sujeto. De eso tan íntimo que habíamos visto en necesidad, demanda y deseo, era eso íntimo que emerge,
se empieza a constituir una lógica donde Lacan nos dice, a ver, el sujeto que ya sabemos que viene a partir del otro y el deseo es el deseo del otro, ese deseo no es desordenado ni es en cualquier dirección, tiene un guión. Tiene un guión con todos esos elementos que ustedes dijeron, pero sobre todo con esto que señalaba Esteban, ¿verdad? Con todas las anotaciones que marcan todas las interacciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este deseo que hemos dicho que podemos articular o no, que puede estar articulable o no, tiene un guión que contiene toda la información de cómo me interrelaciono con todo aquello que me impulsa a desear, ¿verdad? Entonces, el fantasma se constituye en eso, en una lógica que está soportada por un guión deseante que contiene toda la información de cómo el sujeto se relaciona con todo lo que está allí, que es lo que vamos a ver. Caro, ¿me ayudas? ¿Por qué esto es importante? Porque entonces ya vemos que donde nosotros empezamos a escuchar y empezamos a escuchar cómo el sujeto persigue su deseo o cómo el sujeto no puede perseguir su deseo o cómo el sujeto goza o cómo queda atrapado en el goce del otro, todo esto está soportado en el fantasma, ¿verdad? Y todo va a tener entonces una lógica. Entonces nos va a empezar a decir el sujeto cuando habla en una repetición que este guión se repite, que esta lógica se repite, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir separando los 5 contenidos, ¿verdad? Que Lacan le asigna al fantasma. Entonces, como ustedes dijeron, el fantasma contiene una escena, personajes, una acción, un afecto dominante y una presencia del cuerpo. Esta es la propuesta de Lacan para el contenido del fantasma, ¿verdad? Entonces, acordémonos que dijimos que, y ustedes ya lo tienen ahí en el escrito, que esta es una sola escena porque está entre paréntesis. Entonces, todo esto va a ser, ¿verdad? Esto que está entre paréntesis. Entonces, lo primero que tenemos es que tiene una escena. Y esa escena tiene todas estas cositas que nos señalaba Esteban. Lugares, colores, luces, sonidos, sabores, temperaturas, ¿verdad? Todo esto que puede conformar una escena. Si nosotros nos plantamos frente a una escena cualquiera de una obra de teatro y sacamos los actores, hay un escenario que permanece allí, ¿verdad? Que ese escenario está siempre allí y esos personajes pueden entrar y salir y el escenario sigue allí. Y esos personajes pueden ser encarnados por 40 actores diferentes, pero sigue allí el escenario, ¿verdad? Entonces, todo eso, que es la escena, es el primer contenido del fantasma. ¿Qué nos está diciendo Lacan con esto? Que hay una escena en la cual el sujeto se coloca como objeto que se va a repetir una y otra vez. Y siempre va a ser la misma escena. Siempre va a ser la misma escena, que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Entonces podemos, ¿verdad?, entender que es una escena que vamos a oír cuando nos habla de su mamá, de su papá, de sus amigos, de su trabajo, de cualquier otro donde él quiera ser alojado para tener un lugar, porque sabemos que nos alojamos en el otro para obtener algo de reconocimiento, ¿verdad? Ya que esto lo vimos en el goce, lo vimos en la demanda, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces esa escena siempre va a estar ahí. Lo otro que nos dice Lacan es que en esa escena van a haber personajes y que lo importante de estos personajes es que primero que todo no van a ser muchos, entre menos sean, más clarito queda, pero que lo que nos interesa a la hora de localizarnos no es localizar el personaje per se, sino localizarlo en las interacciones que establece. ¿Que establece a dónde? En la escena. Entonces a mí me interesa localizar los personajes, no por sí mismos, no per se, sino para que ese personaje me diga cuál es la relación que guarda en la escena ese personaje, ¿verdad? Entonces a mí de nada me vale decir, mira, este es el personaje, si yo no logro leer cómo actúa ese personaje en esa escena, ¿verdad? ¿Cómo actúa el personaje en esta escena? ¿Por qué esto es lo importante? Vean que ya aquí entonces Lacan nos empieza a hablar
de que el fantasma implica una interacción. O sea, no es una cosa congelada. Es una cosa que marca una forma de interacción, de relación con qué. Ahora vamos a ir viendo con los objetos causa deseo. ¿Verdad? Pero entonces, lo primero es entender, tiene personajes, son pocos, pero lo que me interesa de esos personajes es cómo se establece la relación de estos personajes en la escena. ¿Verdad? Cómo están allí. Y después, nos dice Lacan, ya que lo que me interesa es ver las interacciones, obviamente el fantasma va a tener una acción. Y en la acción sabemos que en la gramática la lleva el verbo. ¿Se acuerdan de la gramática que nadie se quería aprender porque no sirve para nada? Vean, porque sí sirve, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el verbo además era el núcleo Del predicado verbal. del predicado, correcto? Y acordémonos que el predicado era donde estaban todos los complementos de modo, tiempo, lugar, espacio. ¿Se acuerdan? Porque esto es importante, porque entonces vean que no es una acción que aparece ahí suelta, ¿verdad? Sino es un verbo que va a estar rodeado y va a establecer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí. Tenemos una acción, ¿verdad? Que va a designar la acción fantasmática, ¿verdad? ¿Cuál es la acción fantasmática? La interacción que establecen estos personajes. Y en esa acción fantasmática se va a establecer un corte entre el sujeto y el objeto causa deseo. ¿Verdad? Esa acción fantasmática que acontece ahí va a poner el sujeto acá, el objeto acá, y aquí en medio la forma en que me relaciono. Y ese aquí es la acción, es ese verbo. Entonces el fantasma, dice Lacan, se va a organizar en torno a ese verbo que va a ser localizable en el discurso del paciente. Porque es un verbo que se va a repetir. ¿Verdad? Es un verbo que se va a repetir. ¿Por qué es un verbo que se va a repetir? Porque vamos a ver que el fantasma viene formándose y se forma a través de toda la vida y se termina de consolidar en ciertos momentos de diferentes formas. Entonces vamos a partir de que llegó un paciente, ¿verdad? Y nos dijo que él venía, que llegó a terapia porque a él lo dejan todas las novias. Todas las novias lo dejan. Sí, no, ya estoy cansado porque todas las novias me han dejado, todas. A mí todas me abandonan. Le dije, bueno, y ella nos empieza a contar, ¿verdad? Que cómo lo abandona la novia, cómo lo abandona el otro, y el otro, el otro, el otro. Y empezamos a trabajar con este paciente. Y también nos cuenta que una vez cuando estaba en el kinder, el papá se le olvidó pasar por él y quedó ahí en el kinder hasta las 6 de la tarde. Todos los chiquitos salieron a la 1 de la tarde. Y que otra vez a él le pasó eso mismo en la escuela. Y que una vez se fueron a un paseo al cine y la teacher lo dejó ahí en el cine, no lo contó. Y después le pasó otra vez en el colegio. Y otra vez se fue con unos grupillos de amigos del cole, ¿verdad? No sé para dónde, y los amigos se jalaron y él quedó ahí. Y empieza, ¿verdad? Contarnos el verbo abandonado en diferentes versiones. Y siempre es él siendo abandonado por otro que para él es importante. La mamá, la teacher, el novio. ¿Se entiende? Hasta aquí, ¿verdad? Y se empieza a armar una acción fantasmática donde el paciente puede nombrarse en un gerundio, ¿verdad? Y empieza a ser, yo soy el abandonado, o yo estoy siendo abandonado, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar de esto, ¿verdad? Y le contamos que nos cuente cómo lo abandonó la última novia, nos cuenta que es que él quería mucho a la novia y que la llamaba todo el día y le daba, iba todos los días por ella al trabajo y le iba a dejar hasta la casa y le iba a recoger con las amigas. Y que una vez de ahí la mamá, la novia no le contestó, entonces él la llamó y la llamó y la llamó y le dejó 40 mensajes y 30 llamadas.
Digo, a uno le queda claro que no fue que la novia lo abandonó, fue que él hizo todo lo posible para que la novia lo mandara a la mierda, ¿verdad? Pero él lo sigue viviendo como me abandonaron. Y todo se empieza a estructurar en ese sentido. Cuando él nos va contando todo esto, ¿qué empieza a aparecer en esa acción que atraviesa el sujeto? Empieza a aparecer un afecto. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento yo frente a esto? Pero no un sentimiento de yo me siento conscientemente abandonado porque, pues ya sabemos que los sentimientos son conscientes y eso no nos sirven, ¿verdad? Digo, nos sirven para que nos cuenten el cuento, pero para trabajar no nos sirven mucho, ¿verdad? ¿Qué empieza? A aparecer un afecto, angustia, amor, dolor, ignorancia, las pasiones, decía Aristóteles, ¿verdad? Un poco. Entonces, esto empieza a aparecer una y otra vez. Empieza el miedo también. Y este afecto empieza a teñir todas las escenas del fantasma. Y aparece una y otra vez este afecto. Y Lacan nos dice, y además esto, cuando todo se une, el cuerpo empieza a tener una presencia a nivel de goce. ¿Y cuál era el goce que se amarraba al cuerpo? Síntoma. ¿Cuál? El síntoma. O el síntoma. Tiene que ver con el síntoma. ¿Cuál es el goce que tiene que ver con el síntoma? El pánico. Correcto. ¿Verdad? Chicos, empecemos a amarrar las cositas, porque si no nos va a coger el torito, ¿va? Ahora que están de moda los toros. Ok, entonces, y nadie me diga que no porque me enojo. Ok, entonces, además hago la aclaración del caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dice que empieza una presencia del cuerpo a hacerse ahí presente, es a nivel del goce, de este goce fálico, que podemos hablar un poco de la incomodidad que nos causa. Acordemos que el goce fálico implicaba esta descarga parcial mediante el significante fálico, lo binario, ¿verdad? Que habíamos hablado, y que siempre va a intervenir en la acción del fantasma, ¿verdad? Entonces, pero es que cuando me abandonan yo me quedo paralizado. Es que no puedo moverme, es que se me entumen las piernas. Hay algo de este goce, ya te doy la palabra, Sergio, hay algo de este goce que queda allí pegado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con el síntoma, va a tener que ver con esa posición de cómo hago para poder tramitar esto. Sergio, ¿lo escuchamos? Sí, profesora, el goce fálico ordena la falta. Esa palabra siempre está en función de la falta, de la carencia, es como inherente o es, o no necesariamente esa acción, ese gerundio que usted hablaba, no necesariamente responde a la falta, o sí hay un complemento entre esos dos elementos. Hay un complemento más que responder a la falta, porque lo que va a hacer el fantasma es, con todos estos elementos, va a ordenar el deseo del sujeto para poder responder a la falta del otro. Por eso decíamos que el centro, que el núcleo, que el core del fantasma es ese punto donde el sujeto se ofrece como objeto, ¿verdad? Para llenar la falta del otro, ¿verdad? Es ahí donde entonces constantemente está viendo cómo lo abandonan porque a él lo quisieron desde el principio como el abandonado, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a hacer, pero no de la falta de él, sino cómo llena la falta del otro. A partir de eso, obviamente, se registra la propia falta, ¿verdad? Obviamente. Ya te doy la palabra, Nicole. Entonces, está ligado a la falta, por eso está ligado al significante fálico, por eso está ligado al síntoma, como decía Juancho, ¿verdad? O sea, ahí vamos como armando. No sé si te queda un poco más claro. Sergio. Sí, me queda más claro. Muchas gracias. Okay. Nicole, ¿le escuchamos? Profe, de casualidad, ¿podría darle una vuelta al afecto dominante, por favor? Sí, claro. Pero cuando nosotros decimos que hay un afecto que empieza a dominar, el sujeto nos va a decir, acordémonos que el afecto es esto que atraviesa al sujeto, que normalmente Lacan nos dice tiene que ver más con el contenido de la angustia que cualquier otra cosa. ¿Verdad? Entonces va a ser un miedo que me angustia, va a ser un dolor que me angustia, va a ser algo que atraviesa con angustia el sujeto. Por eso esto que
apuntaba el compañero, es tan importante entender que por eso amarra el cuerpo exactamente en el lugar del síntoma, porque angustia. Pero entonces me abandonan y se me paraliza todo y me da taquicardia. Es que cuando yo quedé de verme con mi amigo a las 7 y son las 7:05 y no ha llegado, yo ya empiezo a sudar porque creo que no va a llegar. ¿Verdad? Cuando yo tengo que reunirme con el compañero de trabajo y me dijo que pasaba por mí a las 5 y son las 5:10 y no puede, yo ya no yo me tengo que ir. ¿Verdad? El compañero venía dando la vuelta porque venía una presa. ¿Verdad? Entonces, todo esto siempre va a estar muy ligado a ese afecto, ¿verdad? Primario, que es la angustia, que nosotros sabemos que tiene que ver con el síntoma, con el significante fálico. Ok, entonces, ¿Ok? digamos, el afecto es como esto que atraviesa al sujeto, ¿verdad? Que es lo que estamos llamando angustia, y luego esto se ve planteado, digamos, en el cuerpo como un goce fálico, o sea, como un síntoma. Va a amarrarse al cuerpo desde el goce fálico. Ok, Va a perfecto, profe, amarrarse al muchas cuerpo desde el gracias. goce fálico. Ok. Entonces, Gracias. cuando todo esto lo estructuramos en una lógica, va a aparecer el fantasma. Entonces, vean que el fantasma no es solo un detalle. Es una cosa que tenemos que ir escuchando atravesado por el sujeto a lo largo de su historia, donde lo que se empieza a repetir es una posición y una forma de relación con los objetos que me marcan un afecto que se repite y que toca el cuerpo de alguna forma. Vean que no basta nada más con que me digan, ay, es que a mí siempre me buscan para que yo lo saque de problemas. Ok. Es si ese lugar le hace pasar mal. Es si ese lugar hay algo que acontezca en el cuerpo. Es si ese lugar es el único lugar para poder existir. ¿Verdad? Es cómo va pasando. Me decía la semana pasada a mí un paciente, tiene una historia de violencia en su familia que es terrible. Entonces yo le pregunto, pues estamos hablando de esto, y le digo, ¿y qué pasaba con fulanito y fulanito en su casa? Y se vuelve y se me queda viendo así con cara de imbécil, yo, ¿verdad? Y me dice, pero es que todos le teníamos miedo. No, yo tenía eso clarísimo, pero no importante que él lo pudiera palabrar. Es que todos le teníamos miedo, nadie le podíamos decir nada. Y yo insisto, nadie, nadie podía decirle nada, porque todos nos quedábamos, y aparece, todos nos quedábamos paralizados. ¿Verdad? Y su motivo de consulta cuando llega es, ¿cómo hago para poder habitar mi adultez? Porque está paralizado en el lugar donde está y no logra hacer más allá que estar en su casa y resolver 4 cositas de su vida dentro de su casa. Juan Carlos, ¿le escuchamos? Sí, la repetición, vamos a ver, la acción está referida a un verbo. Digamos que el verbo puede ser el tema del abandono en todas sus formas gramaticales posibles. Pero pensaría que de pronto por la narrativa de una situación especial no se utiliza el verbo del abandono, pero la interacción de todos esos elementos sí es repetitiva. Entonces, tal vez en una de los cuentos no se utilizó la palabra abandono o no se utilizó el verbo abandono. Pero la interacción, si yo valoro la escena, los personajes, los afectos, el cuerpo, sí, ahí se da una repetición, pero de pronto el verbo fue sustituido por otro circunstancialmente. ¿Se vale así? Claro, porque vamos a ver, si ponemos el ejemplo este con el que empezamos, cuando a mí me dejó mi mamá olvidado, yo dije, mi mamá me olvidó, o sea, se le olvidó pasar por mí, ¿verdad? No dije, mi mamá me abandonó, ¿verdad? Y después, cuando me fui de fiesta con mis compas, nada más dijeron, hey, no, hombre, se enfiestaron y se fueron, y yo me quedé atrás, ¿verdad? Pero empieza a haber algo acá de que el otro se va y lo deja a él, ¿verdad? Entonces, hasta que aparece un verbo que lo puede decir, ¿verdad? Que en este Incluso, caso, en el ejemplo que pusimos fue de yo vengo porque me abandonan las novias. que incluso en una historia puede ser me perdí en el parque de diversiones. Y me perdí suena diferente. De hecho, suena muy diferente.
pero si yo leo toda la escena, cumple con todos los elementos, ¿no? Correcto. Por eso vamos a ver que el fantasma no aparece de un momento a otro y normalmente el fantasma vamos a tener que ir cogiendo hilos de él para irlo tejiendo, pero eso vamos a ir más adelante. Pero sí, vamos a ver, no necesitamos que nos diga, me abandonó mi mamá, me abandonó me abandonó. No, hay algo, por eso decimos, hay una acción y hay unos personajes que se localizan por interacción. Vean que fue lo primero que dijimos, ¿verdad? Y si la interacción es, todos se van por un lado y yo me quedo aquí, de ahí, ¿verdad? Es la misma relación. Y si además yo después de eso le puedo poner un nombre que es abandonar, ¿verdad? Ya yo con el trabajo sí puedo decirle, bueno, pero es que a su mamá se le haya olvidado a usted a los 5 años. ¿Eso es un olvido o es un abandono? ¿Verdad? Y podemos hacer una intervención allí, porque claro que a los 5 años yo tengo que decir que se le olvidó. Yo a los 5 años no me puedo contar el cuento que a mí se me abandonó mi mamá. Digo, porque a los 5 años que me abandonó mi mamá es terrorífico. ¿Verdad? Es diferente que me abandone mi mamá a los 15 que a los 5. ¿Verdad? Entonces también acordémonos de esto, ¿verdad? Es importante esos personajes, cuál es la forma de interacción que tienen allí. Marianela, ¿le escuchamos? Profe, yo creo que ya me lo aclaró un poco con los hilos que estaba mencionando, pero nada más para aprovechar el espacio, el ejemplo que usted da es como muy lineal, ¿verdad? O sea, yo llego porque el paciente llega porque todas las novias lo abandonan y usted hila el ejemplo en torno a eso. Pero puede ser que el motivo de consulta no tenga que ver nada con el abandono, ¿verdad? O sea, que absolutamente. Acordémonos que el motivo de consulta, pero acordémonos que siempre llega un motivo manifiesto. Que con nosotros es es el de la venta, ¿verdad? Porque trabajamos es con que es el latente. Por eso, cuando el paciente llega, acordémonos que aquí estamos Freud, ¿verdad? Mi paciente llega porque le duele el dedo gordo al pie derecho. Y después tendrá que ir haciendo la teoría de por qué le duele el dedo gordo del pie derecho. Y ahí llega pues a algún lado. Entonces, sí, el fantasma va a tener que ver con ese motivo de consulta, no el manifiesto, sino con ese que se va tejiendo a nivel de lo latente cuando puede irlo construyendo. Ay, yo puedo llegar porque tengo la vida hecho un desastre. Y yo digo, ay, tengo la vida hecho un desastre. Y poco a poco algo se va tejiendo. Y lo que me doy cuenta es que tengo la vida hecho un desastre porque mi mamá no quiere que yo tenga vida. Pero se supone que eso lo tiene que ir leyendo el analista mientras yo puedo llegar allí. ¿Verdad? Porque yo puedo llegar a decir, es que tengo la vida porque no más nada me sale todo, ¿verdad? Y empiezo, ¿verdad? Y empiezo a contar y de cada vez que algo se me organiza, mi mamá me cae encima y me dice que no, que qué pereza, que eso no sirve, que eso no sirve, que eso no sirve. No, tengo la vida un desastre o es que mamá no quiere que yo tenga una vida propia. ¿Entendés? Y ahí esto se va a repetir, pero se va a repetir no en el motivo manifiesto, sino en el latente. ¿Se va entendiendo un poco mejor? Sí, gracias. Ok. Entonces, con todo esto armado, ¿verdad? Más o menos ahí, vamos a ir viendo cómo vemos esto. Adelante, Caro, por favor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un fantasma, ¿verdad? Dijimos que tiene un guión. Y todo un guión, como ustedes dijeron, ¿verdad? Con todos los elementos, también tiene un argumento. ¿Qué es lo que pasa? Que ese fantasma que se desarrolla a partir de ese argumento es un argumento que para el sujeto es enigmático. No lo conoce, no lo sabe, ¿verdad? Por eso lo repite. Y no sabe por qué lo repite. Y ni siquiera sabe que lo está repitiendo. Nada más que se va a expresar una y otra vez en el relato, en las acciones, en los sueños, en los olvidos, ¿verdad? Yo siempre, no sé por qué la gente se enoja conmigo, ¿verdad? De pronto, vamos a hacer esto, ¿no? Y de pronto, ¿verdad? Es que la gente se enoja conmigo, yo no entiendo por qué se enoja conmigo. ¿Verdad? Y le da vuelta a esto una y otra vez y empieza a actuarlo en análisis y no cancela y nos deja sembrados como un arbolito, ¿verdad? Y cuando le cobramos la cita a la que no llegó se enoja y nos extendió un cheque, ¿verdad? Que rebotó de aquí a Turquía y de vuelta, ¿verdad? Se le olvidó pagar, nos pagó menos. Digo, empieza a ver cómo hacemos
también para que nosotros seamos partícipes de esto de todos se enojan conmigo. ¿Se entiende? Por eso no es solo el relato, es también lo empieza a actuar. Y acordémonos que a nivel de transferencia, el espacio clínico es el espacio donde el sujeto puede actuar esto de forma segura. ¿Verdad? Por eso es tan importante qué marcamos, qué no marcamos, qué escuchamos y a dónde lo marcamos. Me enojo con él porque me dejó plantada, como se enojan todos, o le digo, Pedrito, fíjate que teníamos sesión ayer. Cuando querés reprogramar, me avisas. Y no le reclamo. Porque si le reclamo, hago serie con los demás. Como le reclama la novia, el papá, la mamá, el jefe. Digo, a todos los que queda mal. Porque entonces nos damos cuenta que más que los demás se enojen con él, es que hago yo para que el otro se enoje conmigo. Porque aprendí a que el otro me registraba a partir del enojo. ¿Se va entendiendo la diferencia, Marianela? ¿Verdad? Entonces, ahí lo voy armando. ¿Verdad? Entonces, es un argumento que se va a repetir, que el sujeto no sabe que se repite, ¿verdad? Que es un enigmático, que es un, ¿verdad? Y hay un signo de pregunta ahí, pero que él relata, que lo hace en acciones, en sueños, ahí va. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Que este argumento enigmático del fantasma se le impone al sujeto y va más allá de su voluntad. Es que yo no quería llegar tarde. Pero es que llegué tarde otra vez. Pero de verdad yo hoy no quería llegar tarde, de verdad, me levanté temprano, me puse, me bañé y yo no sé qué estaba haciendo en el baño, que salí 5 minutos después. No, tampoco yo sé qué estaba haciendo usted en el baño, pero ya yo tengo que empezar a escuchar que aunque se levante media hora antes, va a lograr salir tarde de su casa. ¿Verdad? Que aunque, ¿verdad? Se venga una hora antes, va a llegar siempre tarde a su sesión. Entonces esto se le va a ir imponiendo. Nicole. Profe, ahora que usted habla de esto, ¿verdad? Que el fantasma está como más, va más allá de la voluntad de uno, me recuerda mucho como la procrastinación, ¿verdad? Que la gente habla y habla que quiere hacer las cosas, pero no puede hacer las cosas y todo lo deja para último. ¿Esto podría tener algo que ver como con esta línea? Vamos a ver, es que el acto de procrastinar tiene muchas cosas. Sería si ese acto de procrastinar incluye algún otro personaje y si la lógica que lo llevó a esa procrastinación se ha repetido a lo largo de la vida, ¿verdad? Porque es toda una acción, como vimos, tiene que incluirme todos esos 5 elementos que acabamos de ver. Tiene que incluirme una escena que se repita, tiene que incluirme unos personajes que se relacionen siempre de la misma forma. Tiene que haber esa acción que me relaciona a los personajes, tiene que moverme el mismo afecto y tiene que tocarme el cuerpo. Pero si no pasan esas 5 cosas, no estamos hablando del fantasma. Podemos estar hablando de un síntoma, podemos estar hablando de un acting, podemos estar hablando de otras muchas cosas. Pero para que estemos hablando del fantasma, tienen que incluirme estas 5 cosas. ¿Verdad? Por eso dijimos, Ok, dentro del fantasma tienen que estar esas 5 cosas. Gracias, cielo. gracias, profe. Ahora, ¿qué es la gran diferencia de algo que se impone como el síntoma, verdad? Porque acordémonos que del síntoma también habíamos dicho, ¿verdad? Que se imponía. Que esto fantasmático, esta acción fantasmática, siempre tiene algo de vergonzoso para el sujeto. Siempre tiene algo de vergonzoso. Entonces trata de mantenerlo en secreto. Trata de no decir esto. ¿Por qué? Porque siempre me avergüenza ser el que llega tarde. Siempre me avergüenza decir que me terminó la novia. Siempre me avergüenza decir que soy yo el que se pierde en el parque o en el paseo. Siempre me avergüenza decir que soy yo el último. Pero siempre hay algo de vergüenza en esto que se impone. Entonces el sujeto trata de mantenerlo en secreto. Entonces empiezan a aparecer, como decía Juan Carlos, estas otras formas de decirlo, pero que repiten la interacción hasta que en algún punto del análisis aparece el verbo, tal cual lo tiene constituido el paciente, el sujeto. Porque no es que nosotros se lo traducimos, no es que nosotros decimos, es que usted es el abandonado. No, no, no. Él se nombra allí, ¿verdad? Pero al principio nos hace todos estos recorridos, como lo mencionaba Juan Carlos.
¿verdad? Me perdí, me dejaron, me fui, el otro no llegó, se le olvidó, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aparece más tarde en el análisis? Por lo vergonzoso que le parece al sujeto. Entonces, el analista tiene que estar leyendo estas interacciones, tiene que estar leyendo esto que se oferta una y otra vez, donde el sujeto se oferta una y otra vez en la misma interacción, para cuando aparece esto, donde él se nombra, poder tomar el fantasma casi de los hilos que enseña y sujetarlo, ¿verdad? Porque vamos a ver que uno tiene que sujetar el fantasma y dejárselo ahí para empezar a trabajar con él. Porque además al tipo no le gusta aparecer muy seguido, ¿verdad? Entonces hay que agarrar los hilos que nos va ofreciendo para poder trabajar con él. Ahora, como cuesta tanto que aparezca en esta acción que se repite y que se repite, cuando el sujeto ya logra nombrarlo, aparece en una escena que quedó como inolvidable. Nos contó todas las escenas, seguimos con el abandonado para que sea más sencillo por transmisión, de dónde se olvidó, de dónde el otro se fue, de dónde el otro no llegó, de dónde el otro llegó tarde y que se angustió. Pero de todas las escenas que nos fue contando, hay una que para él apareció como inolvidable y quedó inscrita así. ¿Cuál? La que él quiere escoger. Pudo haber pasado a los 3 años, pudo haber pasado a los 5 años, no nos importa. Pero es una escena que para él quedó allí como inolvidable, ¿verdad? Entonces nos dice, cuando esa escena aparece cada uno de estos 5 elementos con un peso gravitacional que la hunde. Y donde se va hundiendo, el sujeto se va hundiendo con ella, porque no logra salirse. Entonces de pronto nos dice, ¿y sabe qué? Yo me acuerdo una vez que yo me fui con mis papás y con mis hermanos y estábamos en Zarcero. Y usted ha ido a Zarcero, y nos cuenta todo lo que hizo en Zarcero y todos los chuchitos donde se escondió y cuáles bichitos se montó y cuáles bichitos no se montó. Y nos dice, y allí en Zarcero yo estaba en tal figurita y me quedé paralizado, no supe, no sentí las piernas, porque cuando me di cuenta me habían abandonado, no había nadie cerca mío. ¿Se entiende? Vean que todo, la escena, hay un peso gravitacional que la hunde, ¡ra!, que la sienta. Y él produce esto. Y ya nos había contado todos los demás. Y ahí es donde hay que empezar y uno dice, uy, aquí apareció, si sos el abandonado. Y uno le agarra así los 3 pelillos al fantasma y lo saca, ¿verdad? Y se lo tiene que dejar ahí anotadito en una esquina del expediente, porque ya sabemos qué pasa con esto. ¿Por qué esto es importante? Porque qué cuidado tengo que tener para cancelarle una cita a ese paciente. ¿Qué cuidado tengo que tener de no llegar tarde a esa sesión? Ojo, aquí es donde empieza la responsabilidad del analista. Porque si yo no leo esto, si no lo escucho para leer, le cancelo sin darle mayor explicación. Y no es que le tenga que decir, vea, le voy a cancelar porque tengo. No. Pero realmente, disculpe, y tengo que hacer alguna estrategia de cancelación. Mientras hay otros personajes en sesión que uno les puede decir, mira qué torta, tengo un imprevisto, podemos mover la sesión. Y no pasa nada. Pero si tengo una persona cuyo fantasma es el otro me abandona, yo no puedo hacer serie como el analista allí. Yo no puedo llegar tarde no más. Yo siempre cuento esto en esta clase. Uno de mis primeros analistas tenía fama de llegar tarde siempre. Conmigo nunca llegó tarde, pero tenía una fama terrible de que siempre llegaba tarde. Y una vez estaba yo trabajando algo muy complicado y me dijo, Ana Victoria, le veo, ¿verdad? Me dijo un día que yo tenía mi análisis, me dice, Ana Victoria, le veo mañana a las 7 de la mañana. Una persona que se sabía que llegaba tarde siempre y que cuando, ¿verdad? El primero que ella empezaba, siempre empezaba tarde y era la tradición. Y yo a las 7 de la mañana, bueno, a las 7 de la mañana, ¿qué queda? Era muy fuerte lo que yo estaba trabajando, mi esposa me lleva y estacionamos frente al consultorio, faltando 15 minutos para las 7, y faltando 15 minutos para las 7 de la mañana me llama y me dice, voy de camino, estoy en una presa. Faltando 5 minutos me llama, ya salí de la presa, voy por tal lugar, ya casi llego.
A las 7:00 yo veo donde está dando la vuelta y estacionando el carro. Ella no tenía por qué conocer el carro de mi pareja. Y donde está estacionando el carro me dice, estoy estacionando. ¿Se entiende la presencia que tiene que ser un analista? Porque lo que yo estaba trabajando me puede soltar todos los Gasparines del mundo, ¿verdad? Todos los fantasmas, ¿verdad? Todo el contexto mío fantasmático sobre esto de no estar. Y la tipa llegó a las 7:00 sharp, bajándose con el celular diciendo me estoy estacionando, ¿verdad? Entonces, esto es importante, por eso lo tenemos que leer también. Por eso es importante pesquisarlo. Y cuando lo leemos, apartarlo y tenerlo allí, porque mucho de cómo se organiza el goce y el deseo va a tener este guión. ¿Se entiende esto? Por eso va a aparecer, y esa escena que está como la inolvidable, es la escena que vamos a ver que le hace marco al fantasma. Con todo esto, ¿verdad? Hay teorías de teorías, aquí vamos a usar la de Jacques Alain Miller entre todas, vamos a ver otras también, que Jacques Alain Miller va a proponer que el fantasma queda localizado en relación con el fin de análisis, ¿verdad? Que ya cuando podemos localizar el fantasma, ¿verdad? Implica no que desaparezca, sino que se le puede atravesar de alguna forma para darle una vuelta y acomodarse de otra forma, ¿verdad? Esto es la posición de Miller, ¿verdad? Yo la respeto mucho, no la comparto, ¿verdad? No la comparto en todo, creo que sí se atraviesa el fantasma, pero que hay una construcción otra que hay que seguir produciendo en análisis, precisamente porque como cuando vamos a ver ahorita, donde yo atravieso el fantasma, hay algo de ese marco que se desestabiliza y que si no estabilizo, la angustia me posee enteramente, ¿verdad? Pero en algunas posiciones ustedes pueden escuchar que el atravesamiento del fantasma implica el fin de análisis, ¿verdad? Hay escuelas que lo plantean así, yo insisto, es una forma de verlo, yo no creo que esté allí, ¿verdad? Hay otras que dicen que el final de análisis, ¿verdad? Es lograr colocar el fantasma, ¿verdad? Y poder incluir al analista, ¿verdad? Como parte de esos objetos. También estoy parte de acuerdo con algo, pero no con todo. ¿Por qué? Porque creo que hay una maniobra donde el analista tiene que zafarse de esos lugares para precisamente bajar la angustia y no pertenecer a los objetos que hacen serie con el fantasma. ¿Te escuchamos, Juan Carlos? Y gracias. Es que justo estoy pensando, en otra ocasión, en un curso nos pusieron a ver unos videos, una cosa odiosísima de un experimento que hicieron de que a una mujer que se llamaba Gloria la pusieron a hacer una entrevista con Pearls, Rogers y Ellis, creo. Okay. No sé si ha visto los videos. Es una cosa bien odiosa, por cierto. Pero bueno, el tema es que la chavala llega contando su rollo y tiene que ver con una cosa que se repite, que tiene que ver con después de su divorcio, cómo ella se relaciona con los hombres, ¿verdad? Que le suelen atraer más los hombres que le resultan más inalcanzables y todo el asunto. Pero sí es interesante, digamos, ahorita que estamos hablando de esto del fantasma y ver cómo estos tres terapeutas se lo pasan por el arco del triunfo justamente el tema del fantasma, ¿verdad? Que es básicamente la Bueno, es narración de que ella de eso. qué torta, ¿verdad? Porque ahí no podrías vos decir que se pasan el término del fantasma, porque los tres que estás mencionando son del área humanista, Sí, sí, ¿verdad? eso estoy claro. El humanismo no maneja este concepto. O sea, el humanismo no maneja este concepto, ¿verdad? Entonces habría que pensar ahí, digamos, de Pearl sí te quedó ahí como en una deuda seriosísima. Si es que no me atrevo porque quedó en una deuda seriosísima, pero te puedo averiguar, digamos, si hay algún equivalente, pero digamos, en el marco teórico rogeriano, por ejemplo, donde se habla de un fortalecimiento del yo a partir del yo ideal del terapeuta, esto no es viable, ¿verdad? Y no es viable porque hay ya un lugar donde yo quiero llevar al paciente y no de dónde parte el paciente. ¿Se entiende? O sea, el peso de Roger va a estar ahí, ¿verdad? No va a estar en que el paciente pueda deconstruir por qué te gustan los maes inalcanzables, qué es lo que encontrás allí tan satisfactorio y tan gozante, como ya lo sabemos a partir de la sesión pasada,
¿verdad? Que Ujú. hace que entre más inalcanzable el tipo te parezca más guapo, ¿verdad? O más lindo, lo que te interese que te parezca, ¿verdad? Porque Roger lo que va a decir es, no, hay que fortalecer el yo para que desde el amor propio y la autoestima esta mujer pueda elegir tipos que no le lesionen, tucu, ¿verdad? Pero es por el paradigma, ¿verdad? Desde Rogers. Creo que Peirce tiene un concepto más o menos parecido que no tiene que ver con fantasma, pero sí tiene que ver con una escena de repetición, pero se las puedo averiguar para la otra semana, que hable con una amiguita mía que es conductista y humanista, entonces ella me saca de estos atolladeros. Sí, Ella me educa lentamente, ¿verdad? Entonces podemos averiguarlo para la próxima semana, si quieren. listo. Ok, bueno, Caro, ¿me ayudas, por favor? Entonces lo que estamos diciendo, ya con esto ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Tenemos 5 elementos, ¿verdad? Que tienen todas estas características y que se arman en una escena que quedó allí, ¿verdad? Entonces, todo esto va a estar compuesto por 4 elementos, nos va a decir Lacan. El sujeto barrado, que es el que ya nosotros sabemos, ¿verdad? El sujeto del inconsciente, el sujeto del lenguaje, el sujeto de la falta, ¿verdad? Este sujeto barrado. El objeto A, objetos causa de deseo, en todos sus estatutos, ¿verdad? Todos los que recorrimos. Y vamos a tener un elemento que es este rombo que está entre los demás, ¿verdad? Que se conoce, ¿verdad? Como losange o el rombo, ¿verdad? Da igual como lo quieran pronunciar, y que establece una relación entre el sujeto y los objetos causa de deseo. ¿Qué nos va a interesar aquí? Esos 4 formas de relación que Losange nos propone, ¿verdad? Y Losange nos va a proponer, vean que son relaciones matemáticas, conjunción, disyunción, mayor que, menor que, ¿verdad? Ahora todo el mundo dice, puta, y aquí salvo a Marianela como buena ingeniera, que dice, yo me acuerdo de esto en la escuela y cómo, para dónde era la boca el pescadito, ¿verdad? Porque todos nos lo enseñaron así. Entonces, vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Entonces, ¿qué nos va a proponer Lacan? Que entre el sujeto barrado y sus objetos causa de deseo, ¿verdad? Aquí en medio vamos a tener estas 4 relaciones. Y que esas 4 relaciones nos van a dar la forma de que, si volvemos a la filmina donde teníamos los 5 elementos, estos dos H nos van a dar la forma en que se relacionan los personajes, la acción de los personajes, el afecto de los personajes y cómo se arma el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, todo eso va a estar marcado por una relación de conjunción, de disyunción, de mayor que y de menor que. Conjunción, ¿qué quiere decir? Unión. Unión. ¿Verdad? Conjunción quiere decir cómo me junto. ¿Me junto mucho con el objeto o no me junto mucho con el objeto? Necesito estar aquí como en la yugular, ¿verdad? O entre más lejitos, más bonito. Todos nos relacionamos con los objetos de diferente forma, ¿verdad? Pero todos tenemos una forma en que nos vinculamos, en que nos unimos al objeto, ¿verdad? Todos tenemos, a ver, si pensamos en unos adolescentes que se respetan, ¿verdad? Empiezan Pedro y María y a los 3 meses uno dice dónde empieza y uno termina el otro, ¿verdad? Porque a los 3 meses hablan igual, caminan igual, se visten igual, se cortaron el pelo igual. ¿Verdad? Y es obligación pasar por esa relación, ¿verdad? Si no pasaron en la adolescencia, tengan cuidado que lo sacaron en la adultez, ¿verdad? Pero esa es obligatoria, ¿verdad? Todos esperamos haberla pasado antes de los 14, antes de los 16 años, ¿verdad? Pero si no fue así, tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Dónde nos relacionamos con un objeto? Con una conjunción donde tenemos que estar casi fusionados al objeto. Y de ahí para adelante podemos tener cualquier otra distancia. Pero lo que nos va a marcar la conjunción es cómo nos vinculamos cercanamente al objeto. ¿Qué nos une a ese objeto? Me une salvar a mis objetos, porque tengo una aspiración de Superman, ¿verdad? Entonces ando con los calzones afuera rescatando gente, ¿verdad? Porque nadie piensa en eso cuando piensa en Superman, ¿verdad? Superman rescata gente, pero siempre se le ven los calzones, ¿verdad? Tengan cuidado, ¿verdad?
Es cierto, ¿verdad? O sea, ustedes ven. ¿no? De cuando me encanta jugar, salvar gente, y ando por la vida salvando gente, pero ¿de qué se me ven? Los calzones, de la falta, ¿por qué? Porque a mí nadie me salvó, ¿verdad? A mí nadie me salvó. ¿Qué le pasó a Orgel? Los tatas lo echaron en un lugar, en una cápsula y lo sacaron del planeta. Y ahí que Dios lo acompañe, ¿verdad? Entonces, digo, no, el mae no llegó, lo sacaron en la lucha de lucha, no sabía, ¿verdad? Pero siempre la posición nos revela cómo nos relacionamos con los objetos. Necesito maltratar a mis objetos, necesito amarlos, necesito rescatarlos, necesito desvalorizarlos, necesito atemorizarlos. O sea, ¿cómo me relaciono yo con mis objetos? Necesito usarlos, necesito manipularlos. O sea, ¿cuál es mi forma de vincularme, de unirme con ese objeto? ¿Se entiende? Esto es lo que nos va a marcar la conjunción. No me importa la forma, no estamos viendo si es bonita, si es estética o no es estética y es horrible. Eso no nos importa. Lo que nos importa acá es escuchar cómo ese sujeto se conjuga con sus objetos. Eso es lo único que nos interesa. Aquí no estamos haciendo ninguna valoración ética, porfa, es lo que quiero que quede claro. No nos interesa cómo lo hace, lo que nos interesa es tener claro cómo lo hace, no desde la ética, sino de cuál es la interacción que tiene ahí. La disyunción, ¿qué es la disyunción? Digo Esteban, sí, Esteban nos dijo que la conjunción es la unión, la disyunción es la separación. La separación. ¿Cómo me puedo desaparecer? Oigan, qué buen lapsus. ¿Cómo hago yo para separarme de mis objetos? ¿Los desaparezco? ¿Los maltrato? ¿Los quito? ¿Nada más me alejo? Digo, no nos vamos de los objetos de la misma forma nunca. Todos tenemos nuestra forma de separarnos de los objetos. Lo escuchamos, Esteban. Esta disyunción no funciona también como en lógica donde se tiene que escoger entre uno y otro, porque no se puede ambos. Ok. ¿Entre uno y otro objeto estás diciendo o entre una y otra posición? Es que yo lo entendía la disyunción como el descarte, ¿verdad? Solo se puede No. tomar como que llega una división de dos caminos y solo puede tomar uno. No. Ok. Vamos a ver. La disyunción acá lo que nos va a determinar, lo que va a determinar esa posición de uno y el otro, acuérdate que siempre va a ser el significante falo. Acuérdate que el significante falo es lo que nos da la lógica binaria de la neurosis. Pero el significante falo es lo que nos dice, esto es bonito, esto es feo, esto es estético, no es estético, esto lo quiero, esto no lo quiero. Siempre es el significante fálico lo que nos da la lógica binaria de la neurosis. ¿Verdad? Desde la posición fálica del sujeto, es el que nos dice, esto es bonito, esto no. Entonces yo me voy por lo bonito. ¿Verdad? Esto lo que nos va a decir es de qué forma interacciono yo cuando me alejo de mis objetos. ¿Verdad? Porque, a ver, uno puede irse de sus objetos muy estético y decir, bueno, mira, ya no me alcanzó, un besito, que Dios te acompañe y que todos felices. Y eso es una forma de irme de mis objetos. O me voy de los objetos despedazándolos. ¿Verdad? Y le digo, usted básicamente lo peor que me ha pasado en la vida, después de una cucaracha usted, y si procura, por favor, dejar de respirar, se le agradece hermosísimamente, ¿verdad? O sea, es otra forma de separarme de mis objetos. Ahora se llama ghosting, ¿verdad? Y desaparezco el objeto. Pero eso es una forma de separarme del objeto. Asumo la responsabilidad de que me quiero retirar de mi vínculo con el objeto o le hago ghosting. ¿Se entiende? Y esto es una forma. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Acordémonos lo que nos decía Mónica Torres, que en la modernidad también el objeto A nos propone una relación particular. Ahora el botón de suprimir es una belleza. Nada más bloquear. ¿Sí? Y la responsabilidad de ver quién se la cobra, ¿verdad? Porque yo ya me la quité de encima, haciéndole así. Entonces, ¿puedo hacerme cargo de que ya me quiero retirar del vínculo o no? Por ejemplo. Y esto es una forma, digo, y esto nos... esto es una frase de una colega. El ghosting nos da de comer por lo menos 3 cenas a la semana. ¿Verdad? Digo, porque la gente la pasa re mal con el ghosting.
Porque llegan a preguntarse, ¿qué hice yo para que se me desapareciera de la vida? Digo, sí. ¿Verdad? Porque además de que le cae encima, ¿verdad? Acuérdense, destino de la pulsión, me cayó la pulsión encima, no sé de dónde vino esta pulsión. Nada más recibí esto que me cayó encima. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces la disyunción se refiere a esto. ¿Cómo me separo yo de mis objetos? ¿Verdad? Necesito despedazarlos, desaparecerlos, puedo hacerme responsable, necesito dejarlos armaditos, lindísimos y divinos, ¿verdad? Entonces cada vez que me divorcio les dejo carro, casa, ¿verdad? Seguro de vida a todas las doñas, ¿verdad? Y yo vuelvo a empezar de cero. O soy capaz de separarme decentemente y decirte, no, yo también trabajé en esto y necesito llevarme la mitad. Por ejemplo, o sea, estoy poniendo ejemplos. Me puedo ir de un trabajo diciendo, ya no quiero trabajar acá, tengo mejores opciones. O hago un despapalle con mi jefe y le digo que ya no quiero trabajar y me voy. O falto 4 veces para que me echen. ¿Se entiende? O sea, esto lo puedo hacer de muchas formas. ¿Qué me interesa? ¿Cuál de estas se va repitiendo, no? Para ir leyendo cómo ese sujeto se separa de sus objetos. ¿Se entiende? Ok. Cuando decimos mayor que, ¿a qué nos referimos? Acordémonos que en matemática mayor que era, que esto que estaba aquí era mayor que lo que estaba aquí. ¿Se acuerdan? Sí, la escuela. Estoy en la escuela. Ahí, Teacher María, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? Cuando estamos hablando de mayor que, es que el sujeto tiene mayor potencia que el objeto. Cuando estamos en una relación de mayor que, lo que estamos planteando es que el sujeto tiene mayor potencia que el objeto. Voy a explicar los dos simultáneamente para que me entiendan y usar el mismo ejemplo. Y cuando hablamos de menor que, es que el sujeto tiene menos potencia que el objeto. ¿Se entiende por lo menos esta partecita para poner el ejemplo? Entonces, a ver, sentémonos a pensar la relación de un sujeto con el alcohol. Cuando el sujeto tiene una relación de mayor que con el alcohol, tenemos un sujeto que puede tomarse sus tragos, puede salir manejando y no necesita intoxicarse, porque el objeto siempre queda supeditado a la potencia del sujeto. Entonces el sujeto dice, no, me tomo 3 copitas de vino, me tomo 4 copitas de vino, o, ¿verdad? Como dijimos cuando estuvimos en la casa de Sergio, pásame la agüita para que aguantemos más, ¿verdad? Entonces nos tomamos la copita de vino y la copita de agüita y ahí la vamos sosteniendo, ¿verdad? Porque sabemos que sí podemos. ¿Por qué? Porque el objeto no le cae encima al sujeto. No le cae encima. El sujeto decide cómo se relaciona con este objeto. ¿Se entiende hasta ahí? Cuando lo planteamos al revés, es que tenemos un sujeto que pierde su potencia frente al objeto. Entonces no es que me sé que me tengo que tomar hasta la tercera birra o hasta la tercera copa de vino. Es que sé que no me tengo que tomar la cuarta y ¿qué pasa? Me tomo la cuarta. Y después de la cuarta, la quinta, la sexta, la décima, hasta que le dio, ¿va? Pero sí tenemos el sujeto que queda tomado por el objeto. Entonces no se puede salir a tomar con esta persona un trago, porque este siempre es el que sale borracho todas las fiestas. Ese es el que hay que quitarle las llaves cuando salimos con él. Ese es el que uno dice, el grupo de amigos, ay, pero son unos tranquilos, no invites a Vicente. Porque Vicente es el que siempre hay que quitarle las llaves, llevarlo a la choza, acostarlo en el sofá y además decirle a la doña, es que se pasó de tragos. ¿Ah? Y dejarle las llaves y estacionado el carro. ¿Se entiende? A ver, veámoslo en relaciones personales. Esta persona que tiene su relación con su objeto amoroso, ahí la llevan bien y no hay ningún problema. O este que en una relación amorosa con su objeto, el objeto le cae encima y no puede hacer nada más allá de lo que el objeto le diga. Entonces, me das tus, ¿cómo se llaman? Me das tus contraseñas, tengo que saber a dónde vas, me tienes que decir a dónde informas, yo te digo cómo te vestís, yo te digo a dónde vas, yo te digo que a mi amigo me gusta, que a mi amigo no me gusta. ¿Se entiende? Acá es el objeto el que tiene potencia sobre
sujeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este significante de Losange, ¿qué estamos diciendo? Que acá nos propone que el sujeto hace una combinatoria de todas estas formas de relación para sus objetos causa de deseo. Y siempre se va a tender a relacionar de la misma manera con sus objetos causa de deseo. Va a haber una lógica, acordemos que estamos hablando de una lógica deseante que está en este guión y que se va a reiterar una y otra vez. Caro, ¿me ayudas? Entonces, ¿qué pasa? En esa parte donde están los Losange, se va a armar algo que es como un marco, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes. Entonces aparece lo que llamamos el marco del fantasma, que es como el marco de una ventana. Pensémoslo así por este momento. ¿Qué pasa con el marco de una ventana? Si yo me pongo en una pared, al frente de una ventana, lo que yo veo es lo que yo veo a través de la ventana. ¿Estamos de acuerdo? Pero también lo que dejo de ver está ¿a dónde? Sí, por fuera del marco. Fuera del espectro, sí. Por fuera del marco, correcto, por fuera del espectro. Esto es lo que pasa también con el fantasma. Esas formas de relacionarme marcan un marco que me dejan ver el mundo de esta forma. Y todo lo demás queda fuera. Entonces el sujeto aprende a ver el mundo desde un marco fantasmático. ¿Cuál es la torta de esto? ¿A dónde hay más contenido? ¿Adentro o fuera del marco? Afuera. Afuera. Dice Nicole, obvio, afuera. Sí, el problema es convenza a un neurótico de eso. Ahí le cuento. Ok. Lo Ahí digo la como si yo no bronca, fuera neurótica, ¿verdad? Súper confiada. por eso, afuera. Sí, estamos de acuerdo. El asunto es, convence a un neurótico que afuera es más amplio que adentro. Cuando ya tengan 4 meses de trabajar en eso, me avisan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a trabajar en clínica, lo que nos llega es una persona, un sujeto, empezando a hablarnos de su marco del fantasma y cómo el mundo se ve por allí. Y solo veo lo que está allí. ¿Se entiende esto? Solo veo, por eso, volvemos al ejemplo primero, solo veo que me abandonan. No veo las 30 llamadas que yo hice. No veo que no le di vida con sus amigas. ¿Verdad? No veo que me dejaron, que no fue que a mi mamá se le olvidó. No, fue que maje, sí, te dejó botado en el kinder. ¿Verdad? No veo que, tal vez cambia de amigos, porque si todos se van y siempre te dejan botado, tal vez lo que hay que replantear es la elección de otras cositas, ¿verdad? Todo se ve ahí. ¿Qué es lo que pasa con el marco del fantasma? Que este marco nos da estabilidad neurótica. No estoy diciendo si será buena, mala o regular. Eso cada sujeto lo tendrá que evaluar. Lo que estoy diciendo es que nos da estabilidad. ¿Verdad? Estamos agarrados, ¿verdad? Son 4 elementos. Tenemos una manita y una manita, una patita y una patita. Y ahí estamos. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esta estabilidad? Es la que nos hace sentir 40 grados bajo Perry, por eso terminamos en un análisis, ¿verdad? Pero nos da estabilidad. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ¿qué empieza a pasar? Alguno de esos hilos de ese marco del fantasma se empieza a suavizar, a correr, hasta que se llega a quebrar. Y ese, muchachos, es uno de los momentos de más angustia del análisis. Es cuando el 90% de los pacientes salen corriendo. ¿Por qué? Porque eso que estaba absolutamente estable perdió estabilidad. Y lo único que tenemos para responder ahí es el amor de transferencia. Es el que el paciente reconozca y sepa que si llamó por teléfono se le va a contestar. Que si me dio un ataque de pánico a las 3 de la mañana puedo llamarle.
¿Entiende? El amor de transferencia es la única cosa que tenemos para responder en el momento en que tambalea el marco del fantasma. ¿Por qué? Porque no es que tambalee el marco del fantasma y ya al día siguiente está la vara tejida y cambiada, ¿verdad? No. Y mientras eso se vuelve a estabilizar, el sujeto, el analizante, tiene que poder agarrarse de la transferencia para ir volviendo a construir un marco diferente, o un hilo diferente, o un pedazo de regla diferente, como ustedes lo quieran ver. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque además, ya te doy la palabra, Marinela, porque además ese que se rompió, ¿qué hizo? Me enseñó un pedazo de realidad que antes no estaba. Y ese pedazo de realidad puede ser bonito, feo, como ustedes lo quieran ver. Pero es un pedazo de realidad que yo ahora voy a tener que incorporar. Cuando decíamos la retroacción, que podemos quedar 80 dentro del consultorio, porque en mi realidad no estaban todos estos adentro. Y donde se me abrió este lado del fantasma, entró mi mamá, mi papá, el abuelo, el tío, el que no fue, el que iba a ser, el que nunca llegó, ¿verdad? Y todo tengo que volverlo a replantear. ¿Estoy segura que era desde aquí o me tengo que mover? Porque a mí siempre me dijeron que mi mamá era muy buena y además en el católico, no, ¿cómo se dice? En esa vara para la primera comunión. Catecismo. Gracias. En el catecismo, gracias por aportarme. En el catecismo me enseñaron, ¿verdad? Que hay mamá y papá, no sé qué. Entonces, de pronto en análisis se me abrió esa vara y me di cuenta que mi mamá, así como la santa bajada del cielo, no es. Que no me puso más trabas porque no podía. Y que así como amor puro y tierno, uno dice, mejor no me quiera. Si deja de quererme, se le agradece, pero vea, de una profundidad, ¿verdad? Pero ¿cómo hago entonces para empezar a poner este nuevo? ¿Se entiende? Porque donde yo quebré esto, entró un montón de información que antes estaba fuera del marco. Entonces no simplemente volver a poner un marco, sino ese marco va a tener que incluir todo esto. Y donde se metió todo esto, la fórmula y forma de relacionarse va a cambiar con los objetos. ¿Se entiende por qué produce tanta angustia? Porque esas 4 relaciones donde entró todo eso que estaba afuera, se reformulan. Y ya donde yo me voy a volver a relacionar, yo digo, a la puta, no, desde aquí no. Porque ya no me hace tanta gracia que me haga mierda. Ya voy a pedir cositas para mí. Ya voy a decirle, no. Entonces, es un momento de mucha angustia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo se atraviesa el marco del fantasma. Marianela, le escuchamos. Gracias, profesora. Me queda retumbando mucho la palabra estabilidad, porque le comprendí todo lo que usted explicó, ¿verdad? ¿Verdad? Me da estabilidad y claramente si se toca una fibra, pues se desestabiliza y entendí lo que usted dijo, pero me queda retumbando el concepto de estabilidad porque mientras no voy a terapia, mientras no me tocan esas fibras, ¿verdad? Vivo con ese marco que igual ocasiona problemas, ¿verdad? Sí, pero a ver, cuando yo me refiero a estabilidad, Marianela, no nos estamos refiriendo a que vamos gratis. No, estabilidad no me refiero a que tengo una misma modalidad de relacionarme y yo estoy segura que con eso voy por la vida. ¿Verdad? Entonces, sé que siempre, a ver, no es un saber consciente, ¿verdad? Sé, pero me relaciono de esta forma con mis figuras de autoridad, me relaciono de esta forma con mis vínculos amorosos, me relaciono de esta forma con el dinero, me relaciono de esta forma con la gente que no me gusta, o sea, esa es la estabilidad del marco, ¿verdad? Ese guión permanece. Entonces yo sé que, por ejemplo, estoy trabajando en lospatitos.com y paso a trabajar a lospollitos.com y ya yo sé cómo voy a tratar a mis jefes y sé cómo trato a mis colaboradores y sé qué voy a hacer con los 3 pesos más que me ofrecieron para que me pasara de lugar.
O sea, tengo correcto, es un poco eso que señala Daniel. Hay una forma cómoda porque siempre es mi misma forma de vincularme. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que no, ¿verdad? Por eso siempre decimos, ¿verdad? Y esto lo vimos, es que puta, ¿cómo hago siempre para chocar con el mismo tipo de persona? Ya nosotros sabemos desde Freud, no es que choque, es que lo elige, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si siempre elegimos y nunca revisamos por qué elegimos, ¿qué vamos a seguir haciendo, como dice Daniel? Seguimos eligiendo en la misma repetición, ¿verdad? Entonces es este muchacho, este amigo que dice, ma, es que siempre choco con el borracho de la fiesta. Y llegué a las 7 de la noche cuando todos estaban sobrios. Ah, pero tiene el detector de los borrachos de la fiesta, ¿verdad? Y entre los 5 amigos que entraron, pegó el que era. Esa es la estabilidad, de que ese guión deseante no sufre alteración. La escena es la escena, los personajes son así, y eso se sigue repitiendo. ¿Qué pasa en el análisis? Justo como lo dijiste, esa estabilidad empieza a ser cuestionada. Piensen en sus propios análisis, ¿verdad? Cuando el analista empieza, y tal cosa, y tal otra, ¿verdad? Y tal otra, y la otra pregunta, y uno dice, putas preguntas más idiotas, como dijo Nicole, afuera, ¿verdad? Y si todo está afuera, ¿por qué no lo usa? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso. Si va afuera hay más que adentro, ¿por qué no usa todo lo que está afuera? ¿Verdad? Pero esa estabilidad, si no vamos a análisis, como vos decís, no se cuestiona. ¿Verdad? No se cuestiona. Hay una, no es que no me acuerdo de la película, ¿cómo se llama? Pero en la trama, una de las amigas se está casando y una de las compañeras conoce al esposo, al papá del novio, ¿verdad? Y el tipo es guapísimo, qué sé yo, y le dice al asistente, vaya preparando el acuerdo de divorcio, porque ya está, esta va a ser mi quinta esposa. Pero el tipo sabe ya que se va a divorciar. O sea, y entonces sabe ya que hay que preparar el quinto divorcio. ¿Verdad? Esa es a la estabilidad a que nos referimos. ¿Qué pasa en el análisis? En el análisis llega a agujerear esta estabilidad con estas preguntas: ¿y qué es esto? ¿Y por qué es esta posición? ¿Y por qué la otra posición? ¿Y por qué siempre repetís ahí? Digo, no es que se pregunta así, ¿verdad? Pero las preguntas, piensen en sus análisis, van dirigidas allí. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Y para vos qué es esto? ¿Verdad? Porque precisamente esa estabilidad implica, como vos lo dijiste, el que eso no quede cuestionado. No sé si se te aclara la palabra estabilidad desde ahí. No. Sí, y es bastante claro, sí, y es bastante claro en los ejemplos de relaciones amorosas, pero creo que la confusión que tengo es un poco en el tema de liderazgo y las relaciones laborales, ¿verdad? Porque las personas están estables, pero claramente necesitan terapia y por eso no pueden crecer. Pero vamos a ver qué es lo que pasa allí. Es lo mismo, ¿verdad? No lo penséis como relaciones amorosas o no. Igual, digamos, en una relación laboral, ya sea que es un líder o es un colaborador, cualquiera de esas dos posiciones se relaciona de la misma forma. Entonces vos podés tener a alguien que se nombra líder, que es un jefe, ¿verdad? Y entonces dice, ¿verdad? Y llevó 400 cursos de liderazgo y se aprendió todos los paradigmas de liderazgo, pero sigue siendo un jefe. ¿Por qué? Porque no sabe otra forma de relacionarse desde una posición de poder. Y no es que le hace falta coach, no, ya le dieron 30 coach de liderazgo, ya hizo todos los cursos de Dale Carnegie, ya se fue a hacer hasta el INCAE, o sea, lo que usted quiera. Pero el tipo se sienta y empieza a ejecutar desde una jefatura. Esa es la estabilidad del fantasma. ¿Verdad? Porque el momento en que él se siente en una situación de poder, ya se vuelve un jefe. Porque él no puede imaginar una situación de poder para convertirse en un líder que impulse. ¿Verdad? Y esto en las compañías pasa mucho a veces. Sobre todo cuando tenemos jefaturas muy anquilosadas. ¿Verdad? O a ver, ¿qué tenemos en este momento? ¿Qué pasa si tenemos un jefe que no entiende el minimalismo laboral de la generación Z?
de que se va a enojar porque todo el mundo se va a las 4 de la tarde. Pero es parte del concepto de minimalismo laboral que tienen que manejar ahora las empresas. ¿Verdad? Y si no tenés una jefatura que sea un líder que entienda que a ese no le interesa quedarse 5 minutos más, porque va a defender él, porque va a defender un poco el café con la amiga más que los 5,000 pesos de la hora extra, esa persona no va a entender de qué se trata ese colaborador. Porque ese colaborador sí se queda si le encuentra un valor de sostenibilidad ecológica a la hora extra, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la posición del fantasma, si se puede flexibilizar o no. Y la estabilidad es que permanece y da ahí. ¿Por qué? Porque marca la ventana que le recorta cómo ver y sabe cómo ejecutar allí, por ejemplo. Súper, gracias, profe. Ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Pongamos mucha atención. Estamos diciendo que una de las cosas más importantes acá es una vez que está medio armadillo, que tenemos alguna lógica del armado del fantasma, lo dejamos allí guardadito, porque sabemos que desde acá se relaciona el analizante. No es que se lo vamos a tirar encima, ¿verdad? Porque acordémonos del psicoanálisis salvaje, ¿verdad? Acordémonos de eso. Y a veces el paciente no necesita saber cuál es su fantasma. Eso lo ocupa saber usted. El paciente lo que necesita es poder decir, bueno, no es que me abandonan, es que yo también le pongo para que las otras se obstinen. Ah, dale. Eso es lo que ocupamos, que se sepa. No ocupamos que él sepa que es que usted tiene un fantasma que se organizó desde que tenía 5 años, en aquella historia que me contó del parque de Zarcero, ¿verdad? No, eso no le interesa al tipo, ni a la tipa. Ni a nosotros nos tendría que interesar en el sentido de comunicarlo. Lo que nos interesa es que con eso pueda hacer algo diferente y mueva uno de estos hilos del fantasma y diga, bueno, tal vez si dejo de llamar 30 veces a alguien no se obstine. Pues de ahí podría una posibilidad. Intentar tener una novia sin llamarla 30 veces al día. Digo, sería toda una posibilidad, una novedad inclusive para usted, ¿verdad? Pero es esto, no es que nos dejamos el fantasma para decírselo al paciente, sino nos dejamos el fantasma para entender qué se está tejiendo en el análisis. Para entender, vuelvo al ejemplo, si le puedo cancelar sin mayores explicaciones o le tengo que decir, hola, ¿cómo le va? Viera qué pena, tengo que suspender la sesión del viernes porque tengo un asunto médico y quería saber si podíamos programar otro día, respetando su Gasparín, ¿verdad? O si nada más puedo decirle, vea qué pena tengo que cancelar la sesión del viernes para cuando reprogramamos. Porque ahí no hay bronca con el otro paciente, ¿se entiende? Pero yo tengo que ir leyendo esto. A ver, si yo tengo un paciente que dentro de su fantasma está, tengo que complacer al otro, yo soy el que complace, tengo que también estar muy atento a esto. ¿Se entiende? Es parte de una transferencia que yo tengo que leer con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también cuando ya yo tengo esto leído, tengo que saber que esto se va a repetir en el análisis, se va a actuar en el análisis y que mucho va también a dar vuelta de cómo puedo ir moviendo esto, de cómo el sujeto se puede ir moviendo en esto y qué cosas nuevas puede construir cuando uno de estos marcos se revienta. ¿Verdad? Se revienta un hilito, entonces ¿cuál otro puede poner? ¿Cuál otro logró tejer? Con eso que va ingresando al marco del fantasma cada vez que algo se revienta. Entonces vean por qué simplemente, como dice Jean-Saint Miller, no es atravesarlo, ¿verdad? Es que se tiene que ir recomponiendo porque no aparece nunca un sujeto sin fantasma. Puede aparecer un sujeto que entienda su fantasma, ¿verdad? Y que de pronto diga, bueno, sí, con razón me dejaban, es que la llamaba un montón. Y que diga, bueno, me aguanto, pero viera cómo me cuesta, dale, no importa que te cueste, te aguantaste, dale, sale bien. ¿Verdad? Y que de pronto nos diga, pero es que le tengo que poner, porque viera que es que yo quisiera que llevarla
las reuniones que tiene con las amigas. Sí, pero no se puede. Sí, no se puede. Estamos diciendo que va a abandonar de todo el fantasma, pero puede empezar a hacer algo con esto. ¿Verdad? Entendiendo que nosotros no podemos obviar nunca que cuando algo del fantasma se resquebraja, lo único que aparece para el sujeto, para el analizante, es pura angustia. Ojo con esto, es pura angustia. ¿Por qué? Porque le robamos, el análisis le roba, su posición quiebra, esta estabilidad con la que se ha relacionado siempre con sus objetos, ¿verdad? Y de pronto algo de esto se quiebra y se va, ¿verdad? Entonces, esa repetición donde yo siempre lo lograba, no me sale, ¿verdad? Entonces, quiero hacer lo mismo y no lo puedo hacer. Y quiero relacionarme igual y no me sale. Y empiezo a encontrar lógicas donde ya no quiero. Y empiezo a lograr lógicas de digo, y aquí, no quiero más allí. Y empiezo a darme cuenta de que, ay, qué torta, ya Tomasito no me cae tan bien como yo creí que me caía. Y ya Juanito no me hace tanta gracia. Y ya los chistes de Josecito tampoco. ¿Se entiende? O sea, todo se puede fragilizar. Vean lo delicado de este asunto y por qué hay que tenerlo claro. Y además acordémonos que estamos diciendo, si esto es la base del deseo, entre más limpio lo tiene el sujeto, más va a apostar por su deseo, entonces más angustia porque hay más incertidumbre. Vean que la oferta es una mierda, ¿verdad? Porque es pura angustia. Dale, ¿verdad? Pero se siente rico al mismo tiempo, ese es el problema. Dijo Bárbara, me gusta, pero me asusta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es ahí donde hay que empezar a amarrar. Pero hay que entender que el fantasma tiene que ver con todo esto. ¿Verdad? ¿Por qué es importante entender la angustia? Porque es la angustia de, ya mis amigos no me gustan. Y no es que los dejé de querer, es que no me gustan. ¿Verdad? ¿Verdad? Y llega un paciente súper angustiado porque, ay, no es que le caen mal sus amigos, no es que los dejó de querer, es que ya no le gustan. Por las bromas que hacen, por las posiciones que tienen, por cómo se relacionan. ¿Por qué? Porque algo del fantasma se puso en otro lado. Entonces, algo se le fracturó ahí y tiene que sostenerse la transferencia para ver cómo teje algo diferente. Hay una paciente mía una vez me dio una metáfora que yo uso mucho, con licencia de ella de usarla, ¿verdad? Que ella me decía, cuando yo llegué acá tenía una canasta con un montón de muñequitos que eran mis amigos. Y entre más avanzamos, me van quedando menos muñequitos. ¿Verdad? Porque ella decía, cada vez que se mueve algo, yo agarro ese canasta, hago así, y hay un montón que salen, y otros que quedan guindando. Algunos se han vuelto a montar, pero otros terminan de caer. ¿Verdad? Y ella me lo decía en un momento de mucha angustia, en que decía, mi casa era una casa llena de gente y de fiesta. Lo que pasa es que me enteré y se empezó a ella a ubicar que lo que era una fiesta en realidad no era una fiesta. Era un lugar donde ella aguantaba una serie de violencias que parecían muy cómicas al principio. Y que después ella se enteró que de cómico no tenía aquello nada, que era la reproducción de una violencia que venía de su matrimonio, que era muy violento. ¿Verdad? Y se le fue cayendo eso. Y de pronto era la angustia de, me quedan 5 muñequitos. No estoy hablando literalmente, ¿verdad? Pero, ¿qué hago con todos los demás? Y ahí tuvo que ir solucionando y tejiendo otras formas de irse relacionando con los otros muñequillos. ¿Verdad? Entonces, a ver, entendamos que cuando nosotros hablamos entonces de tocar el fantasma, tenemos que saber que donde nosotros tocamos el fantasma, al otro lado, ese sujeto se angustia. Y tenemos que estar allí desde la transferencia para poder hacer soporte. ¿Por qué? Porque estas formas de relacionarme cambian. Y cada vez que algo se fractura del fantasma, algo cambia. ¿Por qué? Vuelvo. El marco del fantasma, si esto lo quito, entra todo lo que estaba ahí. Y si quito esto, entra todo lo que estaba aquí. Y si quito, ¿se entiende? Cada vez que algo de esto se rompe, se llena de información el paciente, se llena de objetos que no estaban, se llena de vínculos que no estaban, se llenan de modalidades que no estaban. ¿Se entiende esto?
¿verdad? Lo que quiero es que pensemos, ¿verdad? Que esto que está determinado, esto que determina mi relación con el deseo, cuando se toca en el proceso de análisis, obviamente va a tocar mi demanda, mi deseo y mi posición de vínculos. Y es un momento muy angustioso. ¿Dónde? Porque esto lo digo porque me parece que esto es un asunto ético que es importantísimo de entender, donde yo tengo que poder estar para mi paciente. Y si yo no estoy dispuesto a hacer esto, pensemos si queremos dedicarnos a la clínica. ¿Verdad? Ya te doy la palabra, Juan Carlos, porque lo único que va a tener el paciente ahí para sostener es la transferencia, no tiene nada más. ¿Por qué no tiene nada más? Porque acordémonos que vimos una manito, una patita y una patita. Y si donde yo tenía la patita, me quitan me queda una pata guindando, y si me quitan, me queda una mano guindando. Y solo tengo la transferencia para armar ahí. Juan Carlos, ¿te escuchamos? Pensaba en las implicaciones sociales que puede tener incluso un cambio. Se amplió el marco de la ventana o se abrió otra ventana, qué sé yo. Y que alguna de las implicaciones que puede tener el sujeto es que dejó de ir a los 6 grupos de la iglesia que iba siempre. Entonces eso tiene un impacto social muy fuerte, ¿verdad? Porque entonces la gente, uy, yo fulanito, ¿cómo se ha alejado de Dios, verdad? Pero ahí, esas son las implicaciones de resolver ese rollo en particular. Y pero ahí va a tener también mucho peso para la persona. Correcto. Vamos a ver, esto es en todo nivel, ¿verdad? Porque acordémonos que lo que decíamos es, como es el marco de relación con todos los objetos, una vez que se toca el fantasma, se tocan todas las áreas de relación con los objetos. O sea, no hay una que pase impoluta. Pero no podemos decir, ay, vamos a salvarle esto para no tocar. No, no, no. O sea, si usted tocó el fantasma, todo se fue. En el sentido, es una cuestión transversal que acontece allí, ¿verdad? Y que no es evitable, que esta es la otra, no es evitable. En un proceso de análisis no es evitable. A ver, ¿por qué insistimos tanto? Lleven sus propios análisis. ¿Por qué hay que pasar por ahí para entender lo que pasa? ¿Verdad? Por eso se plantea que el analista se hace en el diván. ¿Verdad? Cuando tengo la angustia a 1000 y no me queda otra que llamar a este o a esta y decirle, oye, y tal vez no me van a dar solución, pero me dice 3 cosillas ahí. Y ya yo siento que hay alguien, y yo digo, bueno, no me solucionó, pero por lo menos no me morí. Y esto acontece. Bueno, me acuerdo una vez que le dije, ¿verdad? Teníamos un viaje ya, era mi último día de trabajo, íbamos de vacaciones. Y cuando llego a la casa le digo a mi esposa, digo, ¿cómo es que se llama el hotel en que vamos a estar en Madrid? Y ya me da el nombre, me dice, ¿por qué? Le digo, no, me un toque. Y tuve que agarrar el teléfono y decirle a la persona, si no me localizas por WhatsApp, este es el hotel. Digo, no es que voy a estar ahí siempre, pero si ocupas, cuando yo llego, te devuelvo la llamada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento, ese paciente en particular, yo tenía muy claro que habíamos tocado del fantasma y sabía que la que venía no era chiquita, que la que venía con dientes y que tenía como 9 meses de no lavárselos. ¿Verdad? Entonces ya venía con muchas cositas feas. Entonces es una cuestión también del orden de la ética, ¿verdad? Del orden de la ética y sobre todo, y aquí voy a rescatar el comentario de Juan Carlos, porque muchas veces el reventar estos hilos del fantasma implica que el sujeto se sustraiga de espacios donde ya no quiere estar, porque de pronto me di cuenta que en ese espacio me violentan, porque de pronto me di cuenta que en ese espacio me usan, porque de pronto me di cuenta que ese espacio no me da nada, porque de pronto me di cuenta que ese espacio me explota, porque de pronto me di cuenta que ese espacio algo me acontece que no quiero estar allí. Y a ver, cuando nos movemos de esos espacios, la bronca no es que nos movamos, es que cuando nos vamos de uno que nos violenta, el violentador nos va a decir, porque se va.
quédese ahí, porque si no, ¿a quién voy a violentar? ¿Verdad? El problema no es poner el límite, es que cuando pongo el límite, el que abusaba de mí ya no le gusta. Digo, el problema nunca es el límite. ¿Verdad? El vínculo que se enoja cuando usted pone límites, pregúntese por qué se está enojando. Porque si usted puso un límite y un vínculo se enojó, ese vínculo no estaba muy de su lado. ¿Verdad? Pero esto ocasiona el movimiento con el fantasma en lo que abrimos ese marco, ¿verdad? Por eso es importante que nos acordemos de esto. ¿Dónde más vemos el marco del fantasma? Que es importantísimo tenerlo claro en clínica. Cuando nosotros hablamos del acting out y del pasaje al acto. Ustedes esto lo van a ver, pato 1, pato 2, Caro. Perdón, pato 1. Pato 1. El acting y el acting out son modalidades de relación que tiene la neurosis. Entonces, el marco del fantasma también va a estar presente en estos dos pasajes. El pasaje al acto significa salirse totalmente de la escena, ¿verdad? Es un monto de angustia tal que lleva al sujeto a salirse totalmente de la escena. Por ejemplo, ya te doy la palabra, Mariana, un ataque de pánico, ¿verdad? O sea, el ataque de pánico, ¿qué hace? Estamos en una escena, salimos de la escena y aparecemos luego en otra escena. Porque el ataque de pánico, cuando es un ataque de pánico en pleno, no registramos qué pasó. Aparecemos después del ataque de pánico. Porque el ataque de pánico nos sacó de allí. Ya sea porque nos desmayamos, porque nos dio ataque, por lo que sea, pero aparecemos después. ¿Verdad? Eso es un pasaje al acto. Esto es el mejor de los casos, ¿verdad? Pero el pasaje al acto implica una salida total de la escena por la cantidad de angustia que implica. Eso que implica que el marco del fantasma se vio totalmente violentado, algo se quebró de pronto allí y no pude mediatizar y necesito salirme de esa escena. ¿Verdad? Necesito salirme de esa escena. ¿Verdad? Vamos a ver, pensemos así en lo peor de la vida que nos puede pasar. Yo no me voy a quedar viendo eso. Me voy a ir de ahí siempre. ¿Verdad? Entonces, a ver, entro a mi casa, veo a mi pareja con otra persona y cuando me di cuenta estoy en Punta Arenas. Y no sé cómo llegué a Punta Arenas. Y digo, ¿sabe cómo llegué acá? Me acuerdo una vez un paciente que me llamó y me dijo, Doc, disculpe, es que creo que estoy en la Plaza de la Cultura. Y yo, ajá. Digo, eso a mí no me decía nada. Me dice, es que no sé cómo llegué aquí y no sé cómo irme para mi casa. Y cuando le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que, me dice, venía caminando por San José, es una persona trans, este chico, y me dice, se me tiraron encima 3 majes a agredirme. Y nada más esto ocurre empezando Avenida Segunda, y cuando él logra llamarme, está en la Plaza de la Cultura, totalmente descolocado, no sabe dónde está, no sabe qué pasó, solo se ve una camisa rasgada, o sea, una parte de su camisa rasgada, está con mucho dolor en sus manos y me dice, no sé cómo llegar a mi casa. ¿Verdad? Y ahí, bueno, en el bus, un poco dirigir, eso es un pasaje al acto, ¿se entiende? Me salgo totalmente de la escena. El marco del fantasma totalmente violentado. Y un acting out, ¿verdad? Es algo más bajito, que Lacan localiza en una falla del oído del analista, ¿verdad? Donde algo del fantasma está planteando el paciente y el analista no logra escuchar o no, el analista no logra leer lo que allí se está diciendo y el paciente lo actúa sin tanto riesgo como un pasaje al acto. ¿Verdad? El acting out, ¿cuál es la gran diferencia? Que está dedicado siempre. Y está dedicado a algo que el analista no logró escuchar. ¿Por qué? Por lo que sea, digo, no somos infalibles. Todo lo contrario. ¿Verdad? Yo siempre cuento este cuento porque es de los peorcitos que me ha pasado. Yo tenía mi consultorio hace muchos años por la Roosevelt
y estamos ahí como trabajando un asunto del papá de una paciente, y la oficina del señor estaba a 300 metros de mi consultorio, así una vueltica. Mi paciente sale, se va, y 2 minutos después me llama y me dice, acabo de chocar a la vuelta. No fue que chocó un choquecito, no, es que metió el carro, metió el poste en la mitad del carro, digamos. Y le digo, ¿cómo está? Me dice, no, no, es que no sé, iba por donde papá y doblé acá. Y yo lo que hice fue, después de que terminé, ponerme a estudiar a ver qué había pasado, ¿verdad? Y fue la dedicatoria, o sea, me voy donde mi papá porque acá quedó algo sin escuchar. Y sí, algo había quedado sin escuchar, ¿verdad? Pero entonces estas dos cosas tienen que ver también con algo del marco del fantasma que no se logra, ¿verdad?, tramitar y que aparecen en estas dos formas. El pasaje al acto como la salida totalmente de la escena, ¿verdad? O el acting out, ¿verdad? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo más peligroso? Evitar los pasajes al acto, porque realmente una salida de la escena puede ser muy violenta. Puede realmente jugarse la vida de un paciente en una salida de la escena, porque nada más quiero salirme de la escena en la máxima angustia. Marianela, ¿le escuchamos? Gracias, profe. Creo que no es de la materia, pero me genera curiosidad el caso que usted pone, que voy de viaje y si no me localiza por WhatsApp, este es mi hotel, ¿verdad? Un poco pensando en que en el proceso de análisis, ¿verdad? No buscamos explicar ni, ¿verdad? Interpretar no es explicar. Entonces, entiendo cómo es el proceso en consulta, pero en esas llamadas, igual, ¿cómo hace uno para no, no entiendo, para no dar un consejo, para estabilizar, para... Vamos a ver, le pongo esta llamada de este chico. Él lo que ocupaba era, organíceme las coordenadas para llegar a mi casa. ¿A dónde estás? En Plaza de la Cultura. ¿En qué lado de la Plaza de la Cultura? Estoy frente a esto, ok. Mira, si llegas a la esquina y bajas 200 metros, ahí están los buses de San Pedro. Espérate un toque, descansar, respirar. Estás golpeado, estás lesionado, porque es lo primero que uno piensa, lamentablemente, ¿verdad? Que un chico trans, lo van a violentar cuando aparecen machos patriarcales idiotas, ¿verdad? O sea, no, lo que me dice, no, ya me revisé, tengo la camisa rajada, me dice, algo me pasó porque me duele la mano. Después nos dimos cuenta que es que le había roto el marco de los iconos de los chavalos, ¿verdad? Pero, que todo bien, sí, todo bien. Pero, a ver, no es un consejo, no es, ay, respire profundamente, no, 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 es, a ver. Es una porque, mano amiga, no es terapia. no es mano amiga, es que no sé, a ver, porque yo tengo que escuchar, estoy acá y no sé cómo llegar a mi casa. Y me acaban de agredir, ¿qué ocupas? Tu lugar seguro, que es tu casa. Y yo sé que vivís en San Pedro. ¿Sí? ¿Dónde estás para decirte caminar 100 metros y seguir bajando? Y ahí están los buses. ¿Sí? Porque además yo no le sé dar la dirección de su casa. Y yo no tengo la más puta idea de dónde vive. En este caso, que le doy el teléfono a este otro paciente, estamos hablando de un analizante de 8 años, donde, a ver, sabíamos lo que estábamos trabajando. Y no eran peanuts. Y sabíamos que lo que se estaba moviendo venía pesado, ¿verdad? Y lo que ocupó en algún momento es me manda un mensaje, de casualidad me entra bien el mensaje en ese momento, ahí te cambiamos unos mensajes, y ya, no es una mano amiga, ¿se entiende? Es, a ver, cuando decimos el amor de transferencia, cuando terminen de leer, yo espero que ya lo estén leyendo, ¿verdad? Este gran escrito de Lacan, que es Dirección de la Cura, nos va a decir algo que es muy importante. El analista es por lo que es, no por lo que hace. Y lo que es una función que está allí para el paciente. Y el estar allí es estar allí. No es que le va a decir, ay, puede ser usted. No se trata de eso. Pero a veces sí se trata de poder decir, no, es que es una mierda eso que te pasó. Porque realmente es una mierda. Tal cual. O a veces se va a tratar de un silencio hasta que vos puedas ejecutar algo, ¿verdad? Pero por eso es tan importante entender que nosotros trabajamos con el sujeto del inconsciente,
no con el paciente que llega solo con sus motivos manifiestos. ¿Verdad? Por eso cuando me dice esto, ¿qué me está diciendo? ¿Se entiende? Entonces, por eso te ponía el otro ejemplo acá. Siempre trabajamos con esto de acá. Pero entonces si yo sé que se está tocando, se empieza a tocar algo del marco del fantasma, yo tengo más o menos que calcular cuál es la potencia que tiene eso para saber que si ahora el WhatsApp es una ventaja hermosísima en ese sentido, porque está en todos lados, ya tienes que estar de verdad muy metido en alguna montaña para que no te llegue. ¿Verdad? Que yo siempre digo, en el caso de mis pacientes pobrecitos, porque cuando yo cojo mis vacaciones largas, sí me voy a meter a lugares donde no entre WhatsApp. Porque ella no, o sea, yo no voy a Tailandia, Bangkok, no, me voy a ir al fondo de Chiang Mai. Entonces, en ese sentido, entonces yo siempre, si tengo estas circunstancias, aviso, usted me tiene que llamar. Pero son casos muy específicos, porque insisto, una vez que esto se mueve, lo único que tiene el paciente es la transferencia, es esta función, es esta ética. Por eso este documento que está escrito, que vamos a leer, es tan importante, porque Dirección de la Cura es un texto técnico, pero es también un texto ético. Por eso hay que tomarlo con tanto cuidado. Y es un texto que quienes practicamos el psicoanálisis deberíamos leerlo por lo menos una vez al año. Por lo menos. Entonces, porque ahí vamos a ver que ahí es donde Lacan nos dice, ok, esta función funciona así. Y hay que tener claro esa función. Porque ya no podemos tampoco, porque además Lacan nos va a decir, mejor que renuncie aquel que no puede unir el horizonte de su época a su práctica. Y tenemos que entender que las fragilidades de la actualidad son otras. No son las de 1800, no son las de 1900. Son otras. ¿Por qué son otras? Volvemos a algo tan sencillo, porque ahora, si alguien no quiere hacerse cargo, nada más le da el botoncito de bloquear. Y tenemos un montón de gente angustiadísima porque ¿qué pasó en mi relación con el otro? Y nosotros no podemos desaparecer igual. Por ejemplo. Tenemos niños que tenemos que buscarles espacios para que los dejen ser niños. Porque tienen unas agendas que ninguno de nosotros como adulto aguantaría. Yo más de una vez le digo a un papá a veces, ¿usted podría con esta agenda? Digo, porque tiene más clubes que yo, fiestas en una semana. Y yo digo, pero ¿y a qué hora juega? ¿Y a qué hora se aburre? ¿Y a qué hora, no sé, se acuesta? Y no sé, cualquier vara. Entonces, todo esto tiene que ver con esa función. Y allí, cuando esto se altera, solo queda la transferencia, chicos. Esto es algo que quiero que se lleven. Y que además entendamos que cuando esto se quiebra, es un momento de máxima angustia. Es un momento en que sí, que yo cojo el teléfono, llamo al paciente y le digo, ¿cómo estás? Hoy teníamos sesión, volvemos a reprogramar. Y lo más seguro, esa no la cobró. Porque sé que lo que impidió que se llegase fue la angustia. Pero tengo que estar leyendo esto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? La lectura de ese matema, que sería cómo se relaciona el sujeto con sujetos causa deseo, queda en una lógica que es esa lógica, y cuando yo quito esa lógica, lo que produzco es angustia. Porque es una lógica con la que he venido montándome en la vida. Entonces, cuando algo se me mueve, se me desacomoda la vida. ¿Verdad? Entonces, tengo que poder atravesar eso. Y el atravesamiento del fantasma implica eso, ir rompiendo para que vaya entrando lo que estaba fuera del marco del fantasma y yo poder replantear. ¿Verdad? Por eso no es que los procesos en análisis son interminables. No es cuando entre esta información, la pucha, el paciente va a tener que replantear un montón de cositas. ¿Por qué? Porque llegó un montón de cosas que antes no veía, por las razones que fuese, pero no las tenía. No tenía estos instrumentos. Y cuando ya tiene estos instrumentos, va a plantear muchas cositas, algunas le van a gustar y otras no. Porque otros va a tener que decir, así o más bruto yo.
Y uno dice, pues estamos en un país libre, vea usted. Ejerza la brutalidad con toda la confianza del mundo. Nadie lo va a juzgar. Adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente va a tener que hacerse cargo de cosas, porque acordémonos que el core del fantasma es donde yo me ofrecí como objeto para el otro. Entonces, cuando esto se toca y yo me entero de, es que yo me puse ahí para que me dieran, qué tuanis yo conmigo, ¿ah? ¿Se entiende? Eso no es bonito. Eso no es bonito porque me toca a mí dar cuenta de cómo me puse yo ahí. Y eso replantea el fantasma, eso replantea mis relaciones y eso replantea mi responsabilidad. Entonces tengo que ver, ¿verdad? Y decir, ay, sí, ha sido más bruto. No, no, así es suficiente, ¿no? ¿Para qué más? ¿Verdad? Y otra vez plantear desde ahí. Y otra vez aceptar, sí, yo me puse ahí otra vez. Y aquí lo repetí otra vez. Y aquí, ¿verdad? Y irme corriendo y nos vamos corriendo y vamos acompañando al paciente, pero cada vez que esto pasa, esto vuelve a ocurrir. Y no es que el paciente tenga que llevar la cuenta de estas vueltas las tiene que llevar el analista en la cuenta. El paciente atraviesa nada más. El que tiene que llevar la cuenta de esto es el analista. ¿Para qué? Para cuando hay que rescatar algo de eso y decir, ojo, no sabes, si por aquí ya habíamos pasado. Esto ya lo habías transitado, ¿por qué nos tenemos que volver acá? ¿Verdad? Entonces, ir muriendo todo esto. ¿Se va entendiendo? Entonces, ese es el Gasparín básico. Ahí cuando ya vayan ustedes en patología lo van a ir complicando un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una parte de este Gasparín, como dijimos, que se construye en análisis, pero que al construirse en análisis también implica la relocalización de todos los objetos y de todas las relaciones. ¿Verdad? Que es esto que decimos, mientras se teje qué. ¿Verdad? Y que a veces el mismo paciente va a tener que decir, yo te doy la palabra, Nicole. Bueno, puedo con esto, pero no con esto. Bueno, perfecto. Pero ¿qué vas a hacer con esto que no puedes? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser tu posición? Nicole, ¿le escuchamos? Profe, yo sé que esto lo vemos en Pato, pero ¿cómo funciona el fantasma en un psicótico? O sea, no hay fantasma. Correcto. Ok. Acuérdense ¿qué fue lo primero que dijimos en la psicosis? Al no haber caída de objeto A, no hay un otro en falta. ¿Se acuerdan? Entonces no se da la separación y lo que tenemos es un objeto que es extensión del otro. No tenemos un sujeto. Tenemos una persona, tenemos un individuo, pero no tenemos un sujeto. ¿Verdad? Yo sé que esto ahora para ustedes suena enredado, pero se supone que ya en Pato se les va a despejar un poquito más. Pero por eso es que hay que entender que nosotros trabajamos con el cuento que llega el paciente, porque hay que saberse el mito del paciente. ¿Verdad? Entonces yo me llamo Pedrito y nací allá y tengo 20 años y mami me sacó la lengua y mi hermano mayor me mordió y después yo agarré a un amiguito y lo mordí en el kinder y me contó todo el cuento. Pero mi trabajo no es con ese. Mi trabajo es con el sujeto que aparece entre los significantes que éste me va contando. Con ese es con el que trabajo. Me tengo que saber el cuento del paciente. Claro que me lo tengo que saber. Porque en ese cuento es que empiezan a aparecer estos intervalos. ¿Verdad? Pero lo que tengo que leer son esto que aparece entre los intervalos. ¿Entendés? Porque es ahí donde está el sujeto. El psicótico no nos da esto. Porque es otra estructura. ¿Verdad? Ahí no tengo este del inconsciente. ¿Por qué? Porque no tengo este espacio. Acordémonos que la cadena significante es S1, comita, S2. Y esa comita, acordémonos que es el intervalo, ¿verdad? El sujeto intervalar que aparece allí para acomodar toda la cadena. En la psicosis tenemos pegado el S1 y el S2, ¿verdad? No hay caída posible allí. Entonces ahí no tenemos cómo ejecutar un fantasma. ¿Se entiende ahí la diferencia? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Gracias. Con gusto. Espérese, Daniela, es que yo tengo que ver el chat y viera que yo soy lentica en la tecnología. Ok. El acting out en general, la diferencia del pasaje al acto es que hay una implicación con el otro como con algún tipo. A ver, si implica, hay una implicación con el otro en el sentido de que a quien iba dirigido no lo supo leer. ¿Verdad? Cuando se produce un acting out, es que normalmente, ¿verdad? A quien iba dirigido eso, se le dedica a ese
porque no se supo dirigir. Digamos, ¿cómo sé en este caso de mi paciente que la que no leyó fui yo y no iba dirigido al padre? Porque, a ver, estaba a 300 metros, a 150 metros míos y a 200 del padre. ¿La llamada para quién es? La llamada es para mí. Entonces yo tengo que decir, bueno, aquí apareció mi sordera y ver qué pasó con mi sordera. Porque si hubiera sido dirigido al padre, choca delante del bufete del papá o llama al papá para decirle iba para tu bufete y choqué. Pero sí, siempre implica el otro, en tanto el otro no pudo escuchar aquello que se le estaba diciendo. Por eso siempre decimos que el acting es dedicado. Y si la persona está en análisis, ¿verdad? Usualmente se le dedica al analista, porque algo no pudo escuchar ahí el analista. No sé si con eso te da o hay que darle otra vuelta. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre Gasparín? Para que no nos caiga tan mal y lo pensemos como el fantasmita amigable. Yo lo pienso como el fantasma que camina. Ok. Puta. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Ok. Bueno. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el otro lunes. ¿Cómo les va con los trabajos? ¿Cómo les va con ese análisis? ¿Cómo les va con la peli? ¿No les Ya va? estamos trabajando. Lentos, lentos. Un poquito lento, pero ahí vamos. Lentos. Ok. Bueno, igual, acuérdense, ahí está caro, explótenla, úsenla, ¿verdad? O sea, no la dejen ahí como sin trabajar, a ella le gusta trabajar. Y cualquier cosa, si pueden, si necesitan también de mí, saben que yo por correo después de las 10 de la noche, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, Muy si bien. no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. ¿Está bien? Gracias, profe. Buenas Chao, noches. Bueno, nos Carlos. vemos. Estuvo muy Chao, Buenas interesante noches. la clase. Ok, bye bye. Bye bye. Buenas noches, gracias. Buenas noches.